Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 23 de noviembre de 2020. Alejandro Meléndez, aquí desde la Ciudad de México, con una gran visita, nuestro querido Jorge Meléndez. Vino a hacer, bueno, más bien, cuéntanos qué veniste a hacer, mi querido Jorge Meléndez. Muchos trámites. Buen día. Una experiencia en la Ciudad de México, de una entrevista mañana para un posible proyecto que realizaré próximamente, pero veo que está fríísima esta Ciudad de México. No es como allá que hace todavía mucho sol y aunque hay unos vientos fríos ya de esta temporada, de todas maneras sale uno a la calle y está soleada, así es de que aquí es diferente la cosa. Así es, mi querida Cari, ¿cómo estamos allá desde la colonia Doctores? Hola, pues igual, con mucho frío, ya con las manos y los deditos ahí un poco entumecidos, la verdad. Pero bien contenta, pues con mucha información y pues muy feliz de estar aquí con ustedes como cada lunes. Así es, y bueno, pues ya comentaremos nuestros primeros temas. Pues ya la DEA dijo que el señor Caro Quintero, pues es de los más buscados, y bueno, todo el mundo comenta que es un poquito este canje que tuvieron por Cienfuegos. Sigue la especulación, porque yo creo que todo es especulación, ¿no? No sabemos en realidad qué es lo que realmente pues negoció este gobierno para que llegara Salvador Cienfuegos. Lo que sí es que pues el señor Cienfuegos sigue allí en su casa, no sabemos qué ha pasado, y bueno, lo que sí sabemos también de último minuto, bueno, de últimas horas más bien, es que Rosario Robles, pues bueno, ya va a hablar. Entonces, bueno, pues se han hecho muchos movimientos sobre el caso Cienfuegos. Y bueno, ¿tú qué piensas sobre esto, querida Cari? Pues fíjate que, o sea, no era de extrañarse que la DEA le pusiera el dedo a Caro Quintero, porque recordemos que Caro Quintero tiene una deuda de hace años con la DEA, que fue lo que lo llevó a la cárcel, que es el asesinato del policía de la DEA, Kikín Camarena, ¿cómo le decían? Kikín Camarena, ¿no? Y Enrique Camarena. Quique Camarena. Entonces, bueno, pues eso es algo que no se lo van a perdonar, yo creo que los agentes de la DEA en su historia, ¿no? Pese a que aquí en 2013 un juez de Guadalajara lo puso en libertad, que se acuerdan que estuvo muy, muy famoso y muy sonado de que después de, no me acuerdo, creo que 30 años, ya estaba, habían puesto en libertad a este Caro Quintero, y bueno, pues obviamente la DEA no lo iba a dejar pasar por alto, ¿no? Y pues digo, creo que es parte del proceso. Están pidiendo 20 millones, están dando, perdón, ofreciendo 20 millones de dólares por su captura, quien lo entregue o quien dé indicios de él. Y pues en la misma está el Mayo Zambada, que además también, como bien sabemos, es considerado o el compadre del Chapo Guzmán, ¿no? Son amigos desde hace mucho tiempo y bueno, pues también ahí es otro que está en la lista, el hijo del Chapo y bueno, también el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Definitivamente, pues sí son hombres que van a seguir siendo buscados. No sé si es que haya existido un intercambio, porque a final de cuentas lo hubieran entregado, ¿no? Pero pues no sabemos dónde está en este momento Caro Quintero. Supongo que pues debe estar escondido y muy a gusto, ¿no? Entonces, la cuestión es que, bueno, pues el tema es que estos tipos son líderes de los principales cárteles de México, que han provocado, pues, no nada más miles de muertes, sino también una gran corrupción dentro del gobierno mexicano y todo pues, por las benditas y malditas drogas, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices, George, al respecto? Fíjese que yo vi, por fortuna, una película comentada que se llama La banda del automóvil gris. Y desde aquellos años, desde los años postrevolucionarios, un general Ángeles es el que controla y maneja la banda del automóvil gris.
Y luego varios presidentes dicen que él es el que tiene que combatir a la banda del automóvil gris. Agarra a casi todos los de la banda, excepto a él mismo, y a unos los indulta y a otros los fusila. Pero eso me recuerda lo que yo he sabido desde hace muchos años del narcotráfico. El narcotráfico se maneja no por estos señores, aunque en efecto hay un señor, Ismael El Mayo Zambada, que es el gran jefe de jefes. Ese sí es picudo, nunca lo han podido agarrar. Y hay otro señor por ahí, Juan José Esparragosa, alias El Azul, que hace tiempo lo mataron, pero un cuate que lo conoce y que incluso me iba a invitar a una reunión con él, aunque yo le dije que yo iría, pero si la publicaba, me dijo que no lo habían matado, que él andaba por ahí y que justamente había difundido que lo habían asesinado, pues, para que ya no lo buscaran. En el caso de Caro Quintero, pues es clarísimo que la justicia mexicana lo liberó sin que hubiera motivo para ello. El señor se fue, desapareció, no sabemos dónde está, y por ahí anda siendo perseguido. Yo lo que creo es que lo del general Cienfuegos, más que apuntar el dedo hacia Caro Quintero, que ya se conocía, la DEA tiene mayor preocupación por el cártel de Jalisco Nueva Generación, del Nemesio Ceguera el Mencho, que es el que hace las mayores tropelías como en 20 estados del país, obviamente Jalisco en primer lugar, pero Michoacán y demás, y que tiene relación ya con las mafias, por ejemplo, rusas, las triadas chinas y una serie de bandas orientales de donde viene el fentanilo. Caro Quintero es más un narco tradicional de marihuana y cocaína. Pero en Estados Unidos están espantadísimos porque el fentanilo está matando a más gente que la marihuana y la cocaína. La marihuana, por cierto, a pesar de que con varias restricciones absurdas, ya se va a legalizar. Digo absurdas porque va a haber ciertas prohibiciones, va a ser cara, en fin. Hoy, por cierto, un señor Alejandro Hopp habla de Uruguay y dice que no, que muy mal porque se legalizó, que hay mayores muertes, todo eso. Yo creo que eso no es cierto. Si se legaliza bien, como está haciendo en Uruguay, donde tú tienes que ir con tu carnet o con tu credencial o con tu tarjeta del bienestar para que te den tus 28 gramos que requieres para fumártelas, no habrá problema. El problema empieza cuando hay lo que se llama en economía tercerización, que es que un tercero te lo venda, ¿no? Digamos que haya lo que antes se llamaba Conasupo o Diconsa o Liconsa de la marihuana, y pues ahí te la pueden vender con determinadas características. Así pues, yo creo todo esto parece hecho bolas, pero no. Yo creo que lo del general Ángeles, el general Cienfuegos, perdón,
refiere lo que hacía el general Ángeles, y yo creo que van tras el famosísimo Mencho, porque además el Mencho ha tirado helicópteros del ejército, ha matado a gente de la DEA. No hay que olvidar que hay varios muertos de la DEA en México. El caso de Kiki Camarena fue muy sonado por la tortura, pero recordemos que agarraron como 5, 6 años después a Humberto Álvarez Machain, un doctor, lo llevaron a Estados Unidos, lo procesaron y lo liberaron. Y ahora Álvarez Machain está pidiendo millones de dólares, pues porque se lo llevaron sin que él sea el culpable. Se decían que él era el que, cuando ya se estaba muriendo el Kiki Camarena, lo revivía para que lo siguieran torturando. Pues no fue cierto nada de eso, fue un invento tanto de la DEA como de la Dirección Federal de Seguridad. No hay que olvidarse, el Chapo, Caro, Félix, Gallardo, tenían credenciales de comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, y varios narcos que estuvieron operando en lo que hoy es Benito Juárez, antes Cancún, eran comandantes de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, esta policía y parte del ejército está relacionada con el narcotráfico, y por eso les recomiendo que vean nuevamente La Banda del Automóvil Gris. Y ahora estamos en recomendaciones, pues también vean esta serie de Narcos, que en la parte de México pues cuenta esta historia puntual de Kiki Camarena, y bueno, también tenemos que decir que tiene partes de ficción, ¿no? Porque vemos Narco y hay cosas que no sucedieron en todos los episodios, pues hay también parte de ficción, entonces no lo tomen como algo explícito porque hay cuestiones de ficción, pero sí nos da un panorama fuerte de lo que realmente sucedió. Oiga, y pues bueno, ir a la basílica, se cancela esta peregrinación. Maravilloso. Que yo creo que hizo bien la Iglesia Católica, anunció el lunes la cancelación de la peregrinación, y bueno, también anuncian, y por favor tómenlo muy en cuenta, que del 10 al 13 estará cerrada la basílica. Yo platicamos en la tarde un poco que aquí en Coyoacán cerraron, también avisaron, y bueno, se hacía un tráfico horrible porque la gente seguía insistiendo en venir. Entonces yo creo que es importante que la gente no vaya, sobre todo para no entorpecer a los vecinos con el tráfico. Y bueno, la iglesia, y yo creo también muy bien, está pidiendo que cada quien lo haga pues en sus casas o en sus lugares, en su colonia, si tienen pues, su virgencita, juntarse el menos número de gentes, pero pues ahí hacer el festejo y pues no ir a la basílica. ¿Tú cómo ves esto, mi querida Cari? Fíjate que a mí me parece extraordinario porque, pues, a final de cuentas, la fe se lleva en todos lados, no es necesario ir a la basílica. Entiendo perfectamente el sentir de los peregrinos porque, pues, obviamente, la gente sí es muy dada a tener estas mandas y hacer a cumplir sus promesas, ¿no? De hecho, pues, a mí me ha tocado hacer mucho trabajo con peregrinos desde hace ya muchos años cubriendo nota policíaca, además, que también es otra cosa que hay que resaltar. O sea, la verdad es que cada año hay una gran cantidad de personas que fallecen debido a estas grandes peregrinaciones que se hacen. Y pues bueno, una de las grandes ventajas que vamos a tener este año, dentro de todo lo malo, es que por lo menos va a haber muchas personas que pues van a estar más guardadas y en menos riesgo por andar en la bici, en las carreteras en la noche, ¿no? Que siempre no falta el borracho que no se da cuenta que adelante del tortón, ¿no? Que está cargado de gente además, va un grupo de ciclistas y bueno, me tocó por ahí alguna vez accidentes horribles de 5 o 6 ciclistas peregrinos muertos, atropellados por una situación muy similar a la que les estoy planteando. Y bueno, me parece muy correcto, me parece muy prudente, y también el llamado que hacía el episcopado mexicano,
es que dentro de a los sacerdotes de cada región, pues que también tengan la prudencia para que no hagan actos masivos o que no se permitan actos masivos en la iglesia derivados de los festejos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un buen momento para que todos aprovechemos. Hay que pedirle también, bueno, a los que son dados y religiosos y todo esto, pues que pidan y que hagan sus peticiones desde casa. No creo que altere nada el lugar donde se piden y se ofrecen o se dan cosas a los ídolos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que sea así y muy bien por la basílica que decidió pues no abrir sus puertas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, mi querido Jorge Meléndez? Bueno, ya que estamos hablando de cine, recomiendo esta película. Me veo ahora muy cinéfilo, porque yo con muchos años al cine, ahora ya no. Y crítico de cine, aparte de mucho tiempo. Sí. El periódico Ovaciones. Entonces, hay una película que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Y en la segunda historia, Esperanza, son las idas no solamente a la Basílica de Guadalupe, sino al Cerro del Cubilete y todas esas cosas. Y se dan ahí actos que podríamos llamar satánicos, porque hay orgías y toda la cosa. Ándale, George, eso no es satánico. No, sí, pues, esa es la verdad. Y si tú hubieras sido, yo de chico, iba a estas cosas, donde veías ahí unos encuentros fugaces y rápidos. Quizás como en aquella película también, Mecánica Nacional, ¿no? Que van todos allí a ver una carrera de ahí, Ay, espérate que nuestro productor eso le va a gustar a Luis Alonso, ¿no? Y hay un verdadero relajo. Bueno, entonces yo digo, no, qué bueno que cerraron. Hubieran sido más insistentes los que no lo hicieron en días pasados, que hubo estas peregrinaciones a San Judas Tadeo. Y yo, que he recorrido muchísimas veces la carretera México-Puebla, pues ya a estas alturas venía gente de algunas zonas de Puebla caminando, ¿no? Porque unos se las echan caminando desde X lugar de Puebla hasta la Basílica de Guadalupe. Otras, como tú dices, van en grupos de ciclistas y llevan incluso contratan un camión, y cuando ya se cansan, ¿no?, de tanto pedalear, pues suben sus bicis y ellos traen sus frazadas y sus posibles lonas y se acuestan ahí, y entonces el camión está esperándolos al día siguiente para que se levanten y vuelvan a pedalear. Es decir, es un simbolismo que ellos quieren. No los critico porque lo hagan así. Yo fui católico y un día me eché una de rodillas de la entrada a la basílica a la propia. No, hombre, llegué deshecho. Y dije, ¿cómo le harán las personas que se avientan pues kilómetros arrodillados para llegar a la basílica? La fe de veras mueve montañas. No es broma. Totalmente. O la gente no también creo que llegan deshechos, pero contar de pues estar bien, en paz con su alma y con la Virgencita, hacen esos actos. Sí. Pero yo creo que son excesivos. ¿Pero qué querías decir, mi querida Karin? Que bueno, pues estamos en un México tan diverso en ese tema de las tradiciones y de cómo cada quien pide perdón o pide o cumple sus mandas, ¿no? Que también en Puebla pues están este grupo de personas que en Semana Santa andan ahí con los nopales colgados en el cuerpo, que también esa dices, ¡ay! Los engrillados y los penitentes también. Exacto, sí, está cañón. O los otros que están allá por San Salvador el Seco, si no me equivoco, que se agarran a colazos, a colazos literal, se agarran a riatazos, con una riata que meten
en el pulque durante 3 días y que cuando se Sí, seca sí. ya viene la hora de la fiesta y órale, a darse ahí con todo, ¿no? Entonces, la verdad es que son tantas tradiciones tan inmensas, muchas muy bonitas, otras me parece que están un poquito ya así como muy rebasadas, pero a final de cuentas tradiciones, y bueno, lo que sí es que es un hecho que hay que mantener la prudencia y la calma, ¿no? Y yo creo que sí es importante hacer este llamado de que por mucho que tengamos fe en algo y aunque tengamos la costumbre de que cada año, igual, ¿no? Con los que se van a Chalma, con los que van a no sé cuántos lugares más, pues que en este año pues sí se mantengan en sus casitas encerrados y lo disfruten desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Oigan, y por cierto, si sintieron que hay en algunas colonias poca agua, pues bueno, este martes y fin de semana habrá una reducción de suministro de agua en 8 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México por trabajos de extracción con agua en el sistema Cuchamala. Así están las cosas, entonces tomen sus precauciones. Por cierto, en uno de estos twitters les dijeron, muchos escribieron que dicen, bueno, en mi colonia lleva meses y meses la reducción de agua. Bueno, O sea en que, Iztapalapa, yo creo que los de Iztapalapa no se pueden es, decir que pues ellos casi no tienen agua, ¿no? O sea, tienen creo que por tandeo y de repente sí, de repente no. A veces creo que les llega desde las 6 hasta las 11 de la mañana, luego se les va en la tarde y luego les vuelve a llegar en la noche. O sea, es una cuestión bien fea que padecen muchísimas colonias de Iztapalapa desde que yo estaba chiquita, así que me acuerdo que ya vivían en eso y a la fecha sigue siendo así. Mira, y el productor me dice sí, porque él tiene familia allá y entonces, ¿sabes? Y hay que recordar que ya es la segunda vez ya de delegada a una señora que yo no tengo ni una Clara Brugada, y prometió desde la primera ocasión que iba a resolver el problema del agua en Iztapalapa. O sea, 3 años no lo cumplió. Lleva ya 2, 5, no ha cumplido la promesa. O sea, veamos también que estos políticos nos siguen tomando el pelo, diciendo que ellos van a resolver y hacer, y a la mera hora, un violín y adiós. así es. Y bueno, teníamos todavía otro temita pendiente, que es la legalización de la marihuana. Nos quedan un minutito ya, porque ya va a entrar también Luis Alonso, pero pues díganos algo rápido. De todas maneras, a ver si lo tocamos el próximo programa, porque me parece que ya el martes entrará a la Cámara de Diputados esto. ¿Tú cómo lo ves, Cari? Pues sí, era lo que te iba a decir, que todavía falta esperar, que Sí. bueno, ahora que tenemos que tiene Morena mayoría en la Cámara de Diputados, pues seguramente la aprobarán, pero también habrá que esperar la respuesta de la oposición, porque ahí hay un par de temillas que como que no están muy convencidos, entonces hay que ver si la votan a favor o si se regresa al Senado para sus respectivas modificaciones. Este es un tema que todavía va a tardar unas más, estoy casi segura. No sé si se vaya a aprobar directamente el mismo martes. Sería como pues una de las cosas que insólitas, ¿no? Que se aprobara tan rápido. Pero si es así, bueno, pues ya lo estaremos viendo y pues lo que decía George hace rato, ¿no? Nada más habrá que ver toda la situación de lo que conlleva también la legalización de la marihuana, que no es tan sencillo y que no va a ser como que ahora ya todos vamos a poder fumar y andar echando aquí relajo, o sea, no es tan así, ¿no? No es tan así. George, tú que le sabes más al tema, por favor. Pues rápidamente, yo creo que sí es buena, así como hizo el profesor Pepe Mujica, uno de mis ídolos políticos, pues es serio, regresó a su casa, tiene su busto de 1970, hace sus cosas ahí con su mujer, los dos fueron políticos, no se enriquecieron, y él hizo toda una serie de cuestiones para que esto se convierta en algo para las enfermedades, en primer lugar, porque hay muchas que ayudan la marihuana. En segundo lugar, para que la gente que lo pueda fumar lo pueda hacer en los sitios respectivos con determinadas dosis. En tercer lugar, que la prensa no se convierta como quiere
un señor de las botas y lenguaraz llamado Fox, que él quiere hacer ya un imperio de la marihuana. No, pues tiene que ser una cosa responsable para que los que quieran fumar, ya que lo fumen, como los que quieren beber su caguama o su tequila o lo que sea. Y bueno, también veremos cómo queda la ley, porque es importante después del martes ver estas letras chiquitas, para ver en realidad cómo queda. Y bueno, pues lo comentaremos en el siguiente programa. Rápidamente, Dolores Rosa nos manda besos, noches, saludos, muñeca, te amo. Besos. Cari, Lucía Meléndez, Jorge, un abrazo con todo nuestro cariño, que sigas mejor. Saludos. Qué bueno verte en vivo y a todo color. Bueno, pues ahí le mandan saludos y besos al buen George. Por cierto, compártanos, por favor, desde los que nos están viendo desde Facebook, compartan esta transmisión y también véanos en YouTube, por ahí estamos en Instagram y Twitter, por favor síganos en Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX, pero bueno, ya tenemos a nuestro querido Luis Alonso, que ahora sí está feliz porque ganaron sus Dallas. Bueno, una vez al año no hace daño, dicen por ahí, ¿no? Okay. ¿Cómo viste a Dallas ahora con este triunfo? Pues bien, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Bueno, yo la verdad es que debo decir que en los picks que publicó, me atreví a pronosticar que iban a ganar los Vaqueros. Porque híjole, qué bueno que no te aposté, la rivalidad. Y a ver por qué les digo que sí lo sigan en Fútbol Fantástico, sí, porque ese muchacho, síganlo y pongan su quiniela. Tuve 8 aciertos hasta el momento de la jornada, pero bueno, ese fue uno de los, o sea, hubo algunas sorpresas en la semana 11 de la NFL, pero sí me atreví a decir que era factible un triunfo de los Vaqueros, porque la defensiva de los vikingos es bastante vulnerable, y se demostró. La verdad es que también el regreso de Andy Dalton fue importante para el equipo de los Vaqueros, porque había estado ausente, por una conmoción, por un terrible golpe que le habían propinado en el partido contra Washington, y después cayó ante la situación del COVID-19, entonces estuvo ausente y los Vaqueros pues dieron de un lado a otro buscando alguna opción de quarterback, ¿no? La verdad es que ya lo vimos que no dio resultados y ahora finalmente pues ganan un partido como visitante y están metidos de lleno en la pelea por el título de la división este de la Conferencia Nacional. Que eso sonará muy rimbombante, pero la verdad es que pues, es como ser rey en tierra de ciegos, ¿no? El tuerto ahí es cuando va a dominar. La verdad es que todos los equipos de esa división son muy malos, ¿no? Hay que ser muy honestos, pero pues alguien tendrá que ganar y alguien llegará a la postemporada como campeón de la división este, y en este momento pues están ahí metidos los Vaqueros en la pelea. El jueves tienen justamente un duelo contra Washington. Así es, a ver si ahí la revancha, a ver qué tal se pone eso. Que por cierto ganaron. El día de Acción de Gracias. Que por cierto ganó, ajá, exactamente. ¿No? Entonces, y luego seguirá Kansas, mi querida Cari. Digo, Kansas, Pittsburgh, sigue con Pittsburgh. También Pittsburgh jugará ese día contra los Cuervos. Qué bueno, tus acereros están en juego, ¿eh? O sea, no hay forma de decir que algo vaya a pasar porque tienen marca perfecta. ¿Estás muy contenta, Cari? Muy, muy, muy contenta. Muy, mira. Es que mira, cuando agarran pichón, cuando agarran cachorritos como ahora los Jaguares, pues está muy fácil, o sea, es muy sencillo ganar así. O sea, ni siquiera le ibas a dedicar mucho tiempo al triunfo de mis Steelers, nada más porque los Jaguares... Podemos dedicar todo el programa, ¿no? Si quieres, de analizar que los rivales han estado a modo, le han ganado equipos que tienen marca de 3-7, de 2, ¿no? Bueno, hay que ganar esos partidos, ¿no? Hay que aprovechar la debilidad de los rivales y no tener misericordia, y eso es lo que han hecho los acereros. Han ganado los partidos que quieren ganar y ahí no hay vuelta de hoja. Ahí sí, no, por más que quisiera yo molestarte, pues no puedo hacerlo, honestamente. Pues no, porque el que gana el que hace puntos, no el que no hace, ¿no? Esa es una forma muy precisa de definir a los ganadores, a quién va a ganar. Cuando pregunten la clave del partido es anotar por lo menos un punto más que el rival. Y ya, pues sí, eso es. Ya. ¿No?
Bueno, ¿qué más tuvimos ahí en esa? Oye, pero Saluso. Dime, Jorge, ¿cómo estás? Unos problemas que traigo ahí. De Dolores, pero no Dolores, la mamá. Ya siempre le manda saludos. Pero estuvo sensacional fue los jefes contra los Raiders. Partidazo, ¿eh? Hubo grandes partidos ahora en la semana 11. Ese de los Raiders de Toma y Daka se definió en la última serie con la verdad es que es un lujo tener a Patrick Mahomes en la NFL. Y al ofensivo, ¿cómo se llama el entrenador ofensivo de Kansas City? También, que entre los dos con 3 jugadas llegaron a anotar. ¿no? Sí. Mira, es uno de los candidatos para ser entrenador en jefe la próxima temporada. Se mencionaba que Eric Bieniemy es el coordinador ofensivo, es una de las principales cartas. Andy Reid cree que ya está listo para ser un coordinador o un head coach en la NFL, y por eso también es dentro de las minorías ¿no? Él es afroamericano, él es negro, hay pocos entrenadores de color en la NFL, y la liga está tratando de promover que se contraten a más entrenadores en jefe provenientes de las minorías. Ron Rivera es el único, por ejemplo, de origen latino, ¿no? Está con Washington, pero se busca, y la verdad es que hizo gran partido, un gran llamado de jugadas, por eso ganan el partido 35-31, cuando segundos antes, ¿no? Estaban abajo. No en contra de Xavi, pero creo que los jefes tienen una cantidad de jugadas tremendas. Ahí, en el caso del Pittsburgh, no cabe duda que Ben Roethlisberger es la bujía, ¿no? Es que puede tirar pases de 60 yardas y llegan exactos, ¿no? No, la verdad. Quizás otro mariscal de ese pelo es Rodgers, que ayer lo secaron porque no lo dejaron entrar a jugar realmente. En la segunda mitad así era, fíjate, ese es partido muy interesante porque era la quinta visita de los empacadores de Green Bay a la casa de los Colts en la historia de esta rivalidad. Nunca han ganado ahí. Green Bay nunca ha ganado en casa de Indianápolis. Ayer se fueron al descanso con una ventaja de 28-14, 14 puntos de ventaja. Parecía que lo iban a conseguir y de repente vinieron los ajustes en la segunda mitad y la ofensiva de los Colts de Indianápolis dominó el partido por completo. Solamente le permitieron 6 jugadas en todo el tercer cuarto a la ofensiva de Green Bay. Es increíble. Un quarterback con la capacidad que decías de Aaron Rodgers, que mueve muy bien el balón, anotó 28 puntos a la mejor defensiva en la primera mitad, no pudo hacer nada en la segunda parte hasta el cuarto. Y por eso se tuvo que definir el partido en tiempos extras, y lo ganaron los Colts, impidiendo ese primer triunfo de Green Bay en territorio de Indianapolis. La NFL está muy interesante, hay tuvimos partidos increíbles. También ayer que estuvimos en la doble cartelera de la Octava Sports a través de Grupo Radio Centro, los 2 partidos que transmitimos se definieron en tiempo extra, tanto el de Titanes contra Baltimore como este de los empacadores de Green Bay contra los Potros de Indianápolis, 34-31, y el otro también complicándole la vida al equipo de Baltimore, pues cayeron contra los Titanes 30-24. La verdad es que la NFL está muy interesante. Ahorita está jugando el equipo de los Carneros de Los Ángeles contra los Bucaneros de Tampa Bay, con ventaja para el equipo de los Carneros, el visitante, 17-14. Está al medio tiempo el partido. Dicen por acá, los Rams como los ganadores al uniforme más horrible del mundo mundial universal. Y a quién no le gusta, ¿a quién dice esa cosa tan terrible? A mí sí me gusta el uniforme de los Rams, de hecho. Seguramente debe ser Meraz o una cosa así por el estilo. No digan esas cosas, por favor. No, oye, no. Lo que estuvo... Perdón, feo el de los Cafés de Cleveland. Ese sí no le veo chiste. No, ¿qué te pasa? A mí no me gusta nada. No me gusta nada. Café blanco y anaranjado. O sea, no. No los llevaremos nunca juntos al estadio porque se pelearán indudablemente. Estoy hablando de Carlos Meraz y me manda ahorita su columna
vía WhatsApp. No me estés molestando, estoy trabajando, caramba. Oye, sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Mándame la columna de Caria ya, Salto Cuántico, publicada en las páginas del Eso. Heraldo de México. Esa sí, por favor, la tuya, ¿para qué? Te la mandé en la mañana. No, es cierto, Carlos, es un placer. Ganaron los Cowboys, espero que estés celebrando algo, ¿no? Pues, finalmente. Yo no digo nada porque si no va a venir a pegarme. Jalando las patas. Dominaron muy bien el partido, 27-3, ganando la Jacksonville. A mí una cosa que me sorprendió muchísimo es el triunfo de los Santos de Nueva Orleans, que perdieron a su quarterback, a Drew Brees. 11 fracturas, increíble la lesión que tiene este veterano, y pusieron de quarterback a alguien que utilizaban de forma muy dinámica, un quarterback proveniente de la Universidad de Brigham Young, pero que yo había dicho que no lo consideraba la mejor opción, pero vino y me cayó en la boca porque es un jugador muy dinámico, es un líder dentro del campo, corre muy bien, quizá no es el mejor pasador, Tyson Hill estoy hablando, pero es un líder y la verdad es que condujo el triunfo a los Santos 24-9 frente a los Halcones de Atlanta. Así la verdad es que la NFL se pone muy interesante, quedan ya pues la recta final de la temporada, digamos que vienen 6 partidos para definir quiénes serán los equipos que van a estar en la postemporada. Oye, Luis, pero también además de que está bien interesante los juegos y en las sorpresas que están dando, también en las lesiones, ¿no? O sea, como que siento, o es mi impresión nada más, siento que esta temporada se están dando más duro que la pasada porque han salido más lesionados o de mayor gravedad que la temporada pasada. Es correcto. Me parece ¿no? que, bueno, mucho tiene que ver con el tema de la poca pretemporada que hubo. No hubo partidos de pretemporada, la preparación de los jugadores, pero sí, es muy cierto. Hay que comentar, la más reciente es la de Joe Burrow, la primera selección colegial del pasado draft, quarterback de los Bengalíes y Cincinnati, una lesión muy grave en la rodilla. Tiene lesiones en prácticamente destrozada la rodilla. O sea, lo que arrojó hoy el estudio de la resonancia magnética es que tiene rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento medio colateral, daños en otras estructuras de la rodilla y pues prácticamente se perderá obviamente lo que resta de la temporada, pero hay quienes dicen que difícilmente estará listo para el arranque de la siguiente temporada. O sea, le van a poner una rodilla biónica, perdón, ¿no? Pues tendrá que venir una reconstrucción de rodilla. Literalmente sí, le van a tener que reconstruir la rodilla porque los daños son severos y bueno, termina esta temporada de Joe Burrow de forma muy lamentable porque estaba haciendo las cosas bien. Le hace falta más talento que lo rodeen justamente a Joe Burrow con mejores linieros ofensivos y una defensiva que pueda complementarlo también, porque bueno, es grave la lesión, pero sí es muy clara tu apunte, porque sí ha habido muchas lesiones más graves. Recordemos la de Dak Prescott, la de Kyle Allen, quarterback de Washington, y comentar también, Alex, que justamente se da el primer triunfo de Alex Smith desde el 2018 como quarterback titular. Hablábamos que la historia es fenomenal de este hombre, salvó la vida, la pierna, múltiples cirugías para poder estar jugando en la NFL y este fin de semana se dio finalmente su triunfo frente en un juego en el cual también tienen la pelea a tus Washington Football Team, ya les iba a decir Pieles Rojas, pero ya no se puede eso porque políticamente incorrecto, no van a decir le ganaron a los bengalíes justamente 29 y están ahí de lleno en la pelea por un lugar en los playoffs. El jueves nos veremos la cara. Habrá que apostar algo por ahí interesante tú y yo, ¿eh? Sí, fíjate que estaría bueno. No confío en nada en mis Washington, pero sí lento. Lo que también está decisiva es el fútbol mexicano. Yo sé que es lo que la gente quiere también saber, qué pasa con la liguilla. Se definieron los juegos de repechaje, estos que fueron a eliminación directa, y la verdad es que quedaron a deber los partidos de la liguilla. Sí. ¿No? Hay que muy flojitos los partidos, pero yo le cambiaba entre el fútbol americano y el fútbol soccer, y bueno, un aviso de diferencia, mientras estaba la emoción en el otro lado ponía y uno se dormía, ¿no? Pasaban 20 minutos y que llegaran a la portería o se caía el jugador y estas cosas que pasan en el fútbol americano. Hacía berrinche, tomaba agua.
Destacar un par de cosas. André Pierre Gignac, disculpen, mi francés no es el más pulcro, pero bueno. Gignac ya llegó a 25 goles en fase decisiva del torneo, en la liguilla. Que va contra el América, ¿no? No, el América va contra las Chivas. Sí, cierto. Quedó definido el superclásico del fútbol mexicano en la fase de cuartos de final. Que justamente acaban de dar un anuncio allá el gobierno de Jalisco, ¿no? Encabezado por Enrique Alfaro, que se va a abrir el estadio. Van a hacer un programa piloto. Este botón de emergencia que implementaron recientemente en Jalisco, pues dice Enrique Alfaro que ha funcionado a la perfección allá y que van a hacer un programa piloto en los estadios abiertos. Van a aplicarlo tanto los Charros como el equipo de Chivas en el Akron. Van a permitir que ingrese el 15% de la capacidad del estadio con protocolos muy seguros según ellos. Habrá que tener vigilancia estricta de esto porque me parece que no estamos en momentos de estar activando y abriendo eventos públicos, pero él dice que sí. Entonces han determinado que va a entrar el 15% de la capacidad del estadio Akron para ver el clásico. Hace eso en el estadio como ha hecho en los municipios donde han matado a varios ciudadanos por no llevar cubrebocas, la cosa se va a poner muy difícil, ¿no? Es decir, ese tipo de protocolos tienen que ser muy bien realizados con una policía muy profesional, y yo creo que la de Jalisco no lo es, al contrario, es bastante chafonais. Quedaba de ver, por supuesto. Y es el municipio de Zapopan, de Pablo Lemos es el alcalde ahí, es quienes también estaban en esta determinación de abrir estas puertas con un programa piloto. Vamos a ver qué tal funciona. Pero bueno, ha quedado definidos ya las rivalidades después de que, bueno, Tigres venció a Toluca. La sorpresa la dio el equipo de Pachuca, que, bueno, dos sorpresas. Pachuca que vence a Santos en calidad de visitante 3-0, y también el equipo de Puebla, que se había metido como el último lugar, el lugar 12 del torneo, se mete porque remonta una desventaja de 0-2 contra Monterrey y lo vence en la tanda de definición desde el punto penal, porque si no, el buen Héctor Quispe siempre me regaña cuando digo desde el cobro de penales, pero, porque no son penaltis en realidad. Se cobra desde el punto penal, pero es un tiro de castigo para definir la serie de desempate, ¿no? Saludos al buen Héctor Quispe, que ahora está trabajando saludos al reporte Índigo. Bueno, quedó definida las rivalidades para la liguilla del fútbol mexicano, y la verdad es que quedan duelos interesantes. La verdad es que después de estos, esperemos que sea más abierto y que sea mucho mejor fútbol el que dieron en el repechaje, porque ahí sí quedó mucho a deber el fútbol en este sentido, pero pues la gente le gusta y estamos viendo ahí, hablábamos de que se queda definida ya la gran rivalidad entre América y Guadalajara, es uno de los duelos para la serie de cuartos de final, y el resto se los digo en un momento. Aquí están. Queda León contra Puebla, el líder del torneo fue León, recibe al Puebla ahora. Bueno, los partidos serán el 25 de noviembre la ida en el Estadio Cuauhtémoc y el 28 la vuelta en el Estadio de León, el Nou Camp. El duelo entre América y Guadalajara, el partido de ida en el Estadio Akron es el 25 de noviembre, este que hablamos que se va a abrir a la afición en un 15%. 28 de noviembre la vuelta en el Estadio Azteca para definir quién avanzará. Tigres va contra Cruz Azul. A Cruz Azul le tocó bailar con la más fea, Tigres, ¿no? Con Guiñac. 26 de noviembre la ida y la vuelta el 29 allá en el Estadio Azteca, y Pumas quedará a definir su pase a las semifinales contra Pachuca. La ida el 26 y la vuelta el 29 de noviembre. En redes sociales, por cierto, todo el mundo, después de que ganó este partido Pachuca en penales, dicen que le van a ganar a los Pumas, y lo que se va la gente ahí en redes sociales, ya ves esta cuestión de la moneticidad. Veremos ahí qué pasa ya el miércoles, ¿no? Va a estar muy interesante, me parece que va a estar bueno. Los duelos están muy atractivos. El Cruz Azul Tigres, buenos, ya han definido títulos. Pumas, ojalá que. Y justamente el técnico ya lo renovaron 2 años más, a ver cómo nos va. Nos toca bailar también con Pachuca, un equipo de los tradicionales ganadores en torneos cortos, entonces bien. Y el superclásico, que es, me parece, el del morbo, es la rivalidad más
pues seguida del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo se define entre las Águilas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es. Pues Oye, obviamente va a ganar el América, obvio. Obviamente no va a ser así, pero obviamente no sabemos. Mira, el asunto, lo que sí, es que, bueno, espérame, porque aquí me está diciendo Carlos Meraz que estás enamorado de él porque le dije que estabas echando habladas. Es mi amor platónico. Enamorado de mí. Pero ya que lo sabe el mundo, que ¿sí? Si lo sabe Dios, que se entere el mundo también. No, mira, lo que he hecho sí va a estar bueno, perdónale, sí va a estar bueno porque es en estadio de las Chivas y generalmente es todavía más sexy ganarle a las Chivas en su estadio. O sea, imagínate. Bueno, ya veremos qué ocurre. Es mejor ser historiador que profeta en este tipo de fútbol. Ya veremos qué ocurre, porque eso de estar latinando, aquí en el fútbol la verdad es que no se me dan las cosas, pero bueno, veremos qué tal está el partido. ¿Y qué otras cosas tenemos en los deportes que nos faltó? Pues mira, la verdad es que el Barcelona está de capa caída, le va muy mal, está en el 10º lugar, perdió además a Gerard Piqué y a Sergi Roberto, jugadores importantes en la plantilla, el equipo está de capa caída, Lionel Messi pues como que no parece quererse meter en cintura y que estar jugando, la verdad es que no carga con toda la responsabilidad, no se le dan los resultados ahora en el mes con Koeman, que este equipo del Barcelona pues no ve la suya, perdió el fin de semana contra el Atlético de Madrid y las cosas no funcionan. Y un jugador que recientemente estuvo en la MLS y que regresó a jugar en Europa, Zlatan Ibrahimovic, acaba de ser caer lesionado y se perderá por lo menos 10 días de actividad con el AC Milán. Creo que es lo más relevante. La verdad es que el resto de los torneos ahorita están frenados en la cuestión. Se terminó lo de la NBA, el béisbol está en paro y creo que hemos cubierto la mayoría de los temas con el asunto de la NFL y el fútbol mexicano en este momento. Así es. Pues bueno, pues te agradecemos mucho, Luis Alonso, y esperemos a ver qué pasa el jueves. Sí, bueno, el jueves en el Dallas, Washington, y también, yo creo que hay que ponerlo ahí en el Twitter o algo así, que dejamos la apuesta ahí para que la gente lo vea, y también pues los resultados de la liguilla, ya sabremos pues qué pase en esta liguilla y cómo quedan ya las semifinales. Perfecto, estaremos comentando la próxima semana cuáles son los duelos ya para definir a quiénes pasarán al torneo de este Guardianes 2020. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo, Jorge, que sigas mucho mejor. Aquí estamos, Cari, también saludos a Eric. Les vaya muy bien, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Oiga, pues recuerden de compartir esta transmisión. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también estamos en YouTube. Pónganos la manita para arriba. También tenemos ahí una liga para donar a este programa. Entonces, por favor, todos los que estén viendo, compártanos y también ayúdenos donando. Y de nuevo recordarles que estamos en YouTube, ahí estamos creciendo poco a poquito, ahí vamos, como bien dice nuestra producción, estamos esperando llegar al 1,000,000 de personas, llevamos como 420, ahí vamos para llegar al 1,000,000, vamos paso a pasito, pero bueno, pues ya seguiremos creciendo si nos ayudan con sus likes y bueno, coméntenos en nuestros chats para que pues si tenemos que cambiar algo, también todos estos comentarios que nos han hecho pues nos han ayudado también para dar otras voces, otras cuestiones más plurales, pero bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados, son dos reporteros que ya han estado con nosotros, Vania Jaramillo y Gamaliel Reyes. ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que están. Ahí están. Hola, buenas noches a todos. Hola, Vania, buenas noches.
Gamaliel tiene el micro apagado. El micro apagado, ahí sí podemos. Bueno, pero hoy están con nosotros porque pues sigue la cuestión fuerte pues en el estado de Guanajuato. Ha habido bastantes agresiones a periodistas y nos vienen a platicar un poco la situación. Hemos comentado también que la situación en el estado de Guanajuato en cuestión pues de no solo agresiones a periodistas, sino asesinatos y pues gente del narcotráfico también es bastante pesada. Todavía no sabemos bien a bien cómo está la cuestión ahí, y bueno, también la cuestión gubernamental pues es bastante pesada en el estado de Guanajuato. Entonces, pues bueno, nos vienen a comentar qué está pasando, sobre todo con ahora los colegas periodistas. ¿Quién nos quiere platicar, Vania Gamaliel, sobre este asunto? Un volado, Gama, a ver quién. Vania, ya que habló, Vania, bonita noche, y cuéntanos, platícanos, Vania, ¿cómo está la cuestión con los periodistas allá? Pues muchas gracias otra vez por invitarlos y ahora compartir con mi amigo y colega Gamaliel Reyes. Pues digo, la situación no es buena, ¿no? Finalmente perdimos a un colega hace unos días a manos de justo lo que estás mencionando, ¿no? Del crimen organizado, de la delincuencia que está muy fuerte en el estado de Guanajuato, que, bueno, pues ya sabemos que nos ubicamos en primer lugar en homicidios. Y justo platicábamos hace unos días, Gama y yo, que viene el asesinato de Israel Vázquez, para contextualizar un poco, reportero de un portal de noticias, El Salmantino, se dedicaba a cubrir la nota roja, todo lo policíaco, y bueno, desgraciadamente llegó a un hecho el pasado 9 de noviembre, y murió precisamente a manos de delincuentes, ¿no? Son casi 9 balazos fueron los que le dieron al compañero, y pues esto sucede en el contexto de desapariciones, en el contexto de 2 fosas grandes en Guanajuato, en Salvatierra y Cortázar, y desgraciadamente pues le arrebatan la vida a este colega, ¿no? Fuera de ahí viene una serie de movimientos, efectivamente, y por parte del gremio, pues para exigir justicia, ¿no? Para que no vuelva a suceder y no sea otro colega el que pierda la vida haciendo nada más que su trabajo. Gabriel, sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Buenas noches. Tuve unos problemas técnicos, pero ya estoy aquí. Y continuando un poco con lo que comenta Vania, es importante señalar que el asesinato de Israel Vázquez es el primero en la historia del periodismo del estado de Guanajuato. No es la primera agresión, porque de acuerdo con el artículo 19, en el año 2019 fueron registradas 18 agresiones. En el primer semestre de este año son 9. Pero lo de Israel es el primer asesinato en toda la historia del periodismo del estado de Guanajuato, algo que en su momento veíamos muy lejos, algo que veíamos tan lejos como la existencia de una fosa clandestina, y la primera reconocida como tal por la Fiscalía General del Estado, en la que ya se han encontrado con corte hasta el viernes 79 cuerpos. Es un asesinato que se da en un contexto de una crisis de derechos humanos que hasta el momento no ha sido reconocida como tal por parte de la autoridad del estado de Guanajuato, y creo que es una crisis de derechos humanos de la que ustedes han tenido conocimiento desde aquella vez que hablábamos de el abuso de autoridad en contra de madres de personas que fueron a manifestarse a la ciudad de Guanajuato en julio de este año. Se da en un contexto en el que en los primeros 9 meses del 2020 van 325 mujeres asesinadas, encabezando la lista no solo general de homicidios dolosos, sino también de asesinatos de mujeres, de los cuales, 16 han sido investigados como feminicidios, y se da además en un contexto en el que se ventila la falta de coordinación en las autoridades, justamente dentro de estas manifestaciones y protestas encabezadas por el gremio periodístico de Guanajuato. Más de 120 periodistas que de forma presencial
o con la firma de una carta que fue entregada a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado han estado participando. Dentro de estas protestas hubo una charla, una plática con el fiscal general del Estado, quien dio algunos datos preliminares respecto de esta investigación, en donde se revela que la comunicación entre las policías municipales y la policía estatal o las autoridades estatales está pésima. Él hablaba de que la Fiscalía General del Estado se enteró una hora después del asesinato de Israel Vázquez. El cuerpo de Israel Vázquez estuvo herido más de media hora en la vía pública de Salamanca, y esto es pues muy preocupante porque, como bien comenta Vania, se da esto durante la cobertura de un hecho policíaco por parte del colega que es de Salamanca. Cabe señalar que el salmantino ya había tenido antecedentes de agresiones y de alguna manera pues de bloqueos por parte de la autoridad. Artículo 19 documentó, de acuerdo con un artículo que ellos mismos publican, 4 agresiones al menos en contra de este portal de noticias con base en este municipio de Salamanca. Y pues sí es un tema indignante, justamente porque sí ha habido respuesta de la autoridad. Pues estuvo la reunión con el fiscal, estuvo la reunión con el secretario de gobierno, trascendieron las declaraciones de la alcaldesa de Salamanca, quien en su momento, pues de alguna manera culpó al compañero por haber ido a hacer su trabajo, diciendo que básicamente no tiene la culpa por ir a cubrir a deshoras los hechos de inseguridad que están ocurriendo en todo el estado. Fueron comentarios que incluso los lamentó el propio Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina. Entonces es un poquito de lo que sucede en Guanajuato, perdón. Y como algunos otros compañeros periodistas, algunos otros analistas lo comentan, pues se podría considerar la punta del iceberg de algo que pudiera ser más grande en el estado de Guanajuato, y que no nada más está afectando a los periodistas. Es por eso que mi compañera Vania y yo estamos dando un contexto de que pues somos los periodistas, son los familiares de personas desaparecidas que pues están en constante movimiento de la Fiscalía al Congreso, son revictimizados, son violentados, están metidos incluso de alguna manera en problemas jurídicos, porque en Guanajuato todavía no tenemos una ley de declaración especial de ausencia como la que ya existe a nivel federal. Entonces esto es parte de lo que sucede en el estado de Guanajuato y el contexto en el que se da el primer asesinato de un periodista en la historia de este estado. Chicos, ¿para qué le podemos atribuir que esté pasando esto directamente? O sea, hablamos sí de otras víctimas que no nada más son periodistas, pero enfocándonos precisamente a la gente del gremio, ¿qué es lo que está pasando o cuál es la diferencia entre los gobiernos pasados con este, que se ha agravado la violencia a un nivel que, bueno, eso sí pasa en Veracruz, ¿no? En Veracruz hay casos de periodistas en donde han sido desaparecidos y se encontraron pues nada más en pedazos. Entonces, ahí hablamos de una cuestión, digo, fatal, horrible, que ustedes no habían vivido, que ahora lo están empezando a vivir, pero ¿a qué se lo acuñan? Bueno, a ver, yo creo que fuera de si tiene algo que ver o no el gobierno, aquí hay que como encasillar que Acción Nacional a nivel estatal tiene, pues, por ejemplo, toda mi vida he conocido únicamente gobiernos panistas, ¿no? A nivel estatal, aunque en los municipios, por ejemplo, aquí en León ya estuvo gobernando el PRI, otros municipios más pequeñitos sí están siendo gobernados o dirigidos por otras fuerzas que no sean Acción Nacional. Sí creo que más allá de platicar, sí, que claro, digo, habla de la falta de decisiones, de que realmente no se está siguiendo una estrategia, que ya incluso lo habíamos, en algún momento lo comentábamos aquí en otra invitación que me hacían, y creo que ahora también tiene que ver y mucho esta guerra de crimen organizado que hay en el Estado, ¿no? Hay un especialista, se llama David Saucedo, que mencionaba y hacía incluso un mapa, ¿no? O sea, hablamos de más de 2 grupos delictivos que se están peleando la zona, ¿no? Y dentro del propio Estado se están peleando los municipios. Entonces, eso coloca
por supuesto a toda la ciudadanía en medio de este fuego cruzado, y por supuesto en el caso de nuestro compañero Israel, pues bueno, el llegar a hacer su trabajo muchas veces, pues bueno, vas y lo sabemos, corres por la nota, vas por la transmisión, y bueno, desgraciadamente a él y en lo que decía la fiscalía, pues sí, el ataque no tiene nada que ver con su labor. Quisiéramos, ¿no?, saber la razón por la cual le arrebataron la vida, porque además él llega en un vehículo rotulado con su medio, y además portaba un chaleco también con las siglas del medio, ¿no? Que es... que eso es lo grave, perdóname que te interrumpa. Eso es lo grave, porque estamos hablando de que en otros casos ha pasado que pues o sea, están vestidos como civil, no traen, de hecho, hasta como identificación, y en este caso es un periodista que desde que llega lo saben y lo ven como periodista, ¿no? Y que, bueno, no sé, ustedes no saben si tenía algún problema con esa gente, si lo estaban buscando, si había sido amenazado, si algo, y de repente así de la nada que se baje de su coche y le disparen, no me parece nada normal, ¿no? Sí, claro. No, de acuerdo, al menos lo que tenemos de forma oficial por parte de la Fiscalía, no hay amenazas previas. Es importante mencionar que también cuando Israel llega no había ninguna autoridad, y como bien ya lo comentó Gama, hay tiempos diferidos, ¿no? Entre cuando es el ataque, hay más de 30 minutos que él permanece en el asfalto, lastimado, ya herido, y en lo que llegan autoridades y todo a atenderlo, ¿no? Además que, bueno, ya estaba ahí unos restos que era lo que él iba a cubrir. Entonces también, por lo que tengo entendido, es una zona complicada en el municipio de Salamanca, a donde él fue a realizar este reporte, pero por supuesto, o sea, eso no significa el hecho de que sea peligroso, el hecho de que cualquier situación no tendría por qué haber sido atacado, ¿no? Y es algo que hemos venido reflexionando, precisamente los compañeros, si bien no muchos nos dedicamos a la cobertura policíaca como tal, de ir a la zona de homicidios, de ir a donde se encontraron cadáveres, sí lo cubrimos desde, digamos, desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, hace unos días con lo de la fosa de Salvatierra, pues bueno, fui al municipio pues a levantar historias, ¿no? A saber qué es lo que estaba viviendo, lo que se estaba viviendo en el municipio, y yo les platicaba a mis colegas, ¿no? Es la primera vez en una cobertura en la que no me siento del todo segura, ¿no? Porque las mismos ciudadanos te dicen, vete con cuidado por esta calle, ten cuidado con quién hablas, no te vayas de aquel lado, evítalo, vienes con alguien. Entonces, esto sí genera, al menos en el gremio, una nueva postura de realizar las coberturas, ¿no? Desde lo individual, el saber si te pones en peligro, hay que tener protocolos, ¿no? Que sepan dónde estás, la ubicación, tener una pareja de trabajo que sepa dónde estás y qué estás haciendo, a dónde fuiste. Pero también creo que esto abre el debate, por supuesto, a la autoridad, pero también a los responsables de los medios de comunicación, ¿no? De su gente. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está tu reportero? ¿Le marcaste si ya llegó? O solamente te interesa la nota, ¿no? Porque eso es muy, muy importante, que los dueños de medios y los directivos de medios comiencen a darse cuenta que en Guanajuato se necesitan protocolos, empezar nosotros como periodistas, por supuesto, pero también exigir que de aquel lado haya una seguridad, porque voy a ir a cubrir la información que al final es para tu portal, o es para tu impreso, o es para tu columna, o es para tu video. Entonces abarca como un gran debate a raíz, desgraciadamente, del compañero Israel, pero que precisamente, y su familia lo decía en la fiscalía, ¿no? Que no sea alguien más, que no sea uno más. A partir de Israel tendríamos que ya haberlo hecho, pero bueno, Israel nos deja la enseñanza de hay que afinar protocolos, hay que exigirle a gobierno del estado, porque aunque existe el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, no hay el recurso suficiente para que comiencen, no me gusta esta palabra, ¿no? Las políticas públicas, pero bueno, para que existan las estrategias de que todos pongan su granito y podamos hacer nuestro trabajo, como muchas otras personas, como el que sale a barrer, como el que sale a vender zapato, como todos, o sea, todos deberíamos de estar teniendo seguridad de salir a las calles en Guanajuato. Dos cuestiones. Creo que además ya pasaron los tiempos en que, bueno, desde mi punto de vista, dejar de atrás este tema de
querer subir primero la nota y sobre todo en temas policíacos, ¿no? Que luego esta presión por tenemos que tener primero la transmisión, tienes que ser el primero en dar la nota, pues muchas veces te olvidas de que estás en una situación de peligro en donde creo que conviene ya más trabajar en equipo. A final de cuentas, cada quien pues va a contar la historia desde el ángulo en que su ojo lo está viendo, pero dejar de lado estas coberturas en solitario, sí contar, si bien no todas las empresas, o quizás me atrevería a decir que ninguna, cuenta con un protocolo establecido interno para este tipo de coberturas. Esto creo que también nos deja la enseñanza de pues mutar esta competencia que pudiera ser hasta un punto sano entre compañeros y más bien ya pues contar con nuestros propios protocolos como compañeros, tener nuestros propios grupos para poder estarnos monitoreando en dónde estamos, quiénes están, si en algún momento alguien se siente en una situación de riesgo, porque lo que es cierto es que este hecho sí cambia la mentalidad, sí afecta emocionalmente, porque ahora creo que hay un poquito más de ansiedad. Yo mismo, en estos días que he estado cubriendo temas similares, pues sí, ahora ya vas con quizás no es un miedo profundo, pero sí con la espinita de, y si el carro que acaba de pasar es de tal o cual, el custodio de este lugar ya tomó mis placas, ¿quién me asegura que esta persona no esté compartiendo información? Entonces, sí ha sido un tema que viene a cambiar, o más bien a darnos un golpe de realidad, de esa realidad que estábamos ya viendo, pero que quizás no la habíamos visto directamente dentro del gremio, y que como bien comentan, pues hay estados en donde la tasa de homicidio de periodistas son más altas, pero pues iniciaron así, ¿no? Iniciaron con uno, después con otro, después con desapariciones, y pues no queremos que esto pase en el estado de Guanajuato y que en todo el país esto se detenga, porque bueno, cabe señalar que Israel fue el periodista número 136 que ha sido asesinado en el país, y alrededor del número 16 en la administración o en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que esto es momento de decir ya basta. Creo que no hay nada más triste que tener miedo de decir la verdad, que tener miedo de sacar historias, que incluso ahora tener que pensar tanto en la seguridad de tu testimonio, de tu entrevistado, tu seguridad propia, la seguridad de tu familia. Entonces, pues sí es un tema alarmante, y que retomando un poquito tu pregunta de a qué se lo atribuimos, pues creo que personalmente lo atribuyo a que independientemente del color del gobierno, de los niveles de gobierno, pues en Guanajuato hay un tema ya de rebase por parte pues sí, la violencia está rebasando a las autoridades en el estado de Guanajuato. Dos cuestiones que quisiera plantearles. Una, sabemos que el cártel principal, no sé si sigue haciéndolo, es el de Santa Rosa de Lima. ¿Cuál es el otro grupo delincuencial? Y la segunda es, supimos también acá en la Ciudad de México que detuvieron a varios familiares, a la esposa, a la sobrina, al suegro, no sé qué, El Marro, y después los dejaron libres. ¿Qué ha sucedido con esas personas? Pues es que otro tema que se está dando en el estado de Guanajuato es justamente estos errores en la integración de las carpetas de investigación, en donde, por ejemplo, el papá del Marro lo detienen en un domicilio que no tenía orden de cateo, y por lo tanto, pues finalmente se cae cualquier proceso legal en su contra. Los grupos principalmente que operan en Guanajuato son dos, uno pues que es de aquí de Guanajuato y lo acabas de mencionar, y un grupo que es de Jalisco. Y sí, o sea, hay un problema en la integración de las carpetas de investigación, se están integrando adecuadamente. También en uno de los operativos más grandes sucede este tema de la mamá y de los familiares del Marro, que además de que quedan libres durante o los días en que se dan las audiencias correspondientes, pues hay asesinato de policías. Entonces, pues es como una cadenita que se está siguiendo de pura violencia en el estado de Guanajuato, y que está evidenciando de alguna manera
Pues que falta mucho en temas de capacitación, falta mucho en temas de recursos, y pues no sé si Vania quiera aportar con algo. Sí, les comentaba que David Saucedo, este especialista, de hecho, recientemente hizo este mapa que le llamó de la guerra de cárteles en Guanajuato. Digo, no me gusta a mí nombrarlos porque siento que les hacemos publicidad innecesaria, ¿no? Que no debemos. Pero bueno, está el de Jalisco y hay 5 más que están aliados, digamos, son 5 contra el más grande, ¿no? Hay uno incluso ya aquí del municipio de León, incluso está el de Sinaloa, ¿no? Entonces son estos 4 aliados contra el de Jalisco, que ya tiene muchísimos años desde que sucedió o desde que vino evolucionando con los vecinos, ¿no? O sea, obviamente con Jalisco se empezaron a desplazar y llegaron. Entonces, en este mapa que presenta este especialista, este columnista, hace un poco como el graficar cómo es que vino evolucionando, cómo se fue desplazando el Jalisco, pero también cómo es precisamente esta guerra entre ellos mismos, cómo los aliados han intentado desplazarlos, ¿no? Y yo creo que aquí lo evidente es que la autoridad ha dicho y estuvo diciendo que después del Marro venía otra era, ¿no? Casi que sería o va a ser la panacea de la paz, ¿no? Pero no es así. O sea, lo que se vive actualmente en Guanajuato es uno, entre estos pleitos, entre estas desapariciones precisamente, que muchas de ellas, como lo vimos en los anexos, por ejemplo, ¿no? Aquel dramática situación en Irapuato con la masacre, pareciera que los cárteles en Guanajuato tienen entrada libre, o sea, no pasa nada, no hay nadie deteniéndolos, tienen sus lugares, sus terrenos, entre ellos mismos tienen la apertura de hacer lo que les venga en gana, y yo me atrevería incluso a decir que entonces si tienen esta entrada abierta, pues entonces ahí hay colusión también de las autoridades, ¿no? Y que no, tampoco es nada nuevo, porque la propia comisionada de seguridad, Sofía Huet, hace meses, creo que incluso antes de la pandemia, ella decía que estaban muy enfocados también en identificar a los municipios, ¿no? Irse contra los alcaldes, revisar las secretarías de seguridad, porque también cuántos elementos hemos tenido ya muertos aquí en el estado, y en teoría mencionaba que y el propio gobernador le echaba la bolita a los partidos para que identificaran cuando pusieran algún candidato, ¿no? Que no tuvieran nada que ver con el crimen organizado, o que tuviera algo ahí para que se les pudiera investigar. Entonces creo que es como la parte de un todo, ¿no? Los cárteles que se mueven y quieren y pelean, la entrada gratuita que tienen al estado de Guanajuato, y que pues bueno, nadie les está diciendo nada o nadie les quiere decir nada. Porque además, a ver, ¿cómo vas a dejar más de 69 cuerpos en un predio de una comunidad muy pequeña sin que de verdad nadie sepa nada? Digo, yo no he estado en el lugar, eso sí debo de aclararlo, pero no sé si, o sea, es una comunidad pequeña, es muy complicado que alguien vaya y deje 79 cuerpos que evidentemente no es que hayan ido a dejarlos todos de golpe, pero no creo que sea una labor muy discreta la de ir y dejar cuerpos en una fosa. Estamos hablando de que además en el tema de las fosas la información fluye muy a cuentagotas, quizás la de Salvatierra la única en donde se está compartiendo información más o menos de manera abierta, porque también hay que estarle pidiendo información, hay que estar diario pidiendo la información para que la compartan. Hay otra fosa en Cortázar, una presunta fosa clandestina de la que al menos hasta la información que yo tengo oficial solamente se ha identificado un cadáver, pero de manera extraoficial se han manejado más de 50, y esta información, más allá de aclararla o descartarla para evitar justamente el tema de la especulación, pues se están cerrando a compartir esta información. Esto ya desató de alguna manera una polémica por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Carla Quintana le dice al comisionado estatal: no tiene nada que ver que la Fiscalía esté investigando en la zona de Cortázar, los familiares tienen derecho a tener la información del número de cuerpos que están encontrando, porque aunque es lamentable el que encuentren a sus desaparecidos sin vida,
lo que han dicho integrantes de colectivos de desaparición en el estado es que el hallazgo de estas dos fosas, porque hay más puntos en donde se han encontrado cuerpos, pero quizás son las dos pues con mayor, que han tenido mayor trascendencia en el estado. Bueno, pues este hallazgo les abre la esperanza de alguna manera encontrar a sus personas desaparecidas y pues la información no está fluyendo de manera adecuada. Como les comentaba, en el caso de Salvatierra es el único sitio que se ha reconocido como una fosa clandestina. No se ha sabido más de la fosa de Cortázar, no hay información oficial de la fosa de Cortázar, entonces estamos hablando justamente de todo un sistema de fallas estructurales, fallas en los procesos, tanto de identificación de cuerpos, fallas en los procesos, como ya les comentaba, para integrar una carpeta de investigación y muchos otros factores que están influyendo para que justamente el tema del recrudecimiento de la violencia y la crisis de derechos humanos en el estado de Guanajuato, pues más que ir a la baja, pues pareciera que cada día va aumentando y parece una bola de nieve que pues sí preocupa más cada día. Oye, y yo preguntaría, porque si es esta forma sistemática de lo que está pasando ahora en Guanajuato, que también ha sucedido en Veracruz, también ha sucedido en Guerrero, que es esta parte de justo la gente que está buscando a sus desaparecidos y las fosas. Pero creo que aquí lo que me preocupa mucho es que, como mencionan, en Guanajuato ahorita están descubriéndose muchas fosas, pero también en el estado de Jalisco. Hoy descubrieron también una fosa y empezaron a sacar los cuerpos en Jalisco. Y en Jalisco no hay esta agresión tan fuerte contra los comunicadores como está sucediendo en Guanajuato. ¿Por qué, si están como a la par sucediendo estas dos cosas, en Guanajuato se está dando más fuerte el asedio a los periodistas? Pues esa es una muy buena pregunta y que creo que la pregunta debería de ir y la retomamos para preguntar a las autoridades, pues justamente eso, ¿por qué en Guanajuato está sucediendo eso? Como bien comentas, acaban de localizar la fosa más grande en Jalisco y pues no sabemos por qué en Guanajuato esté sucediendo esto. Podríamos tener muchas hipótesis y creo que de alguna manera a lo largo de estos minutos ya hemos ido ventilando algunas entre líneas, pero de manera concreta creo que la respuesta la tendría la propia autoridad, o no sé qué opina Vania al respecto. Fíjate que estaba justo hace ratito leyendo una columna de un defensor de derechos humanos que es Raimundo Sandoval. Y él nos acompañó en la reunión con el fiscal general y con el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala. Y él mencionaba ahí en una intervención que tuvo que esto ventilaba cómo hay zonas silenciadas, porque sí ocurre, o sea, puede llegar a ocurrir algo en algún municipio muy violento y no hay medio que lo publique, ¿no? Después quizá hay algún portal que de dudosa procedencia y demás, o en Facebook te das cuenta que sucedió, ¿no? Entonces él ponía como varios escenarios. Hay zonas silenciadas, hay líneas editoriales, por supuesto, también, ¿no? Y sobre todo ahorita en contingencia, ¿no? En una pandemia que está desmonetizando a muchos medios, que aquí en Guanajuato hubo medios que tuvieron que hacer recortes o que acomodar salarios por el tema de la contingencia sanitaria. Entonces es como un escenario del todo, ¿no? Podría decir que es como, digamos, la salida fácil. Insisto, no, como decía Gama, no quisiéramos hacer como alguna conjetura porque la realidad es que no lo sabemos, no tenemos idea de por qué se está siendo tan directamente, por ejemplo, con Israel. También hay otro colega desaparecido, ¿por qué está siendo tan directo? Pero sí es muy notable que Guanajuato atraviesa, dentro de todas estas crisis, también los medios de comunicación, la económica, la línea editorial, el también atreverte a publicar algo que pues a lo mejor pone en riesgo
pues por supuesto al medio, pero también quizá la historia que estás contando, ¿no? Entonces, creo yo que es como, hay varias vertientes para que esto esté ocurriendo y que yo insistiría en el tema de es momento de ponernos a trabajar en la situación que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir informando, ¿no? Tenemos que seguir informando. Si no lo hacemos, entonces que no sé, nadie va a conocer que hay fosas, que existen fosas en Guanajuato, como decía Gama, que existen fosas en una comunidad que es una vialidad principal, que está al lado de 2 casas perfectamente habitables y nadie se dio cuenta. No puede ser así, o sea, tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que informar y trabajar viendo por nuestra seguridad antes de aventarnos y aventurarnos por una nota que puede costar también la vida. Fíjense, chicos, que yo quiero retomar un poco la parte de lo que dicen de los protocolos en los medios de comunicación y de la forma de trabajar entre compañeros, ser más cercanos en este tipo de coberturas, principalmente nota policíaca. Cuando cubrí nota policíaca, a mí me tocó hacerlo 2 años en Puebla. La verdad es que sí había momentos en los que era muy preocupante llegar a ciertas coberturas, principalmente asesinatos, ¿no? Porque por los accidentes, como sea, había unos que no eran tan difíciles, pero los asesinatos principalmente, baleados y ese tipo de cosas, cuando llegábamos, ahí sí, fíjense que es algo bien interesante. Los fotógrafos con los que yo iba, ellos ya tenían mucha más experiencia cubriendo que yo nota policíaca, ellos ya tenían más de 15 años en este tema y sabían perfectamente o tenían muy bien ubicados los lugares en donde se ponía más candente la cosa y de alguna forma ellos me cuidaban, ¿no? Ellos siempre como que hacían esta referencia de vete para allá, no te acerques a tal, no saques tu libreta aquí, yo voy a estar en tal lado, si hay un pedo no me hables, ¿no? Te echas corriendo, ya sabes cómo tienes que salir, la moto está en tal lado, si no nos encontramos, nos vemos en tal punto de reunión, porque llegábamos juntos, pero nos separábamos en la cobertura, justo porque el tema son temas muy calientes que no sabes quién más está ahí armado, quién está esperando qué cosa, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso se tendría que hacer en todos lados. O sea, creo que sí tendría que haber un protocolo, cursos, qué sé yo, en los medios para saber cómo nos cuidamos entre compañeros. Eso es por un lado. Y por el otro que les quiero compartir es que en El Mundo de Córdoba, es un periódico de los más grandes de Córdoba, Veracruz, en donde fui jefa de información, pues obviamente ahí estuve también 2 años y también teníamos mucho tema pues de levantamientos de periodistas, asesinatos, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en el periódico teníamos específicamente a un periodista que cubría nota policíaca amenazado, que después lo tuvimos que sacar del estado porque la cosa se le puso muy complicada, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? El medio no teníamos un protocolo, no teníamos una reglas a seguir, una guía de qué tiene que hacer el periodista cuando hay un accidente, porque eso era muy común, un accidente en Amatlán, no sé, una colisión, 2 coches, y de repente llegas a hacer la nota y alguien te dice que eso no se publica. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, lo que yo hacía con los reporteros como su jefa de información era, ese tipo de cosas obviamente no se publican, ¿sí? Porque no te vas a pelear con la persona para decirle que sí, que sí, no, porque además también había casos en donde ellos ofrecían, aquellos, como les dicen, ofrecían dineros a los reporteros para no publicar cierta información. Entonces yo lo que les decía era, no agarren el dinero que no es de ustedes y que se los están dando estas personas, pero simplemente comprométanse a que no lo van a publicar y entonces vienen a mí me dicen que eso no se publica por tales razones y entonces yo voy con el director o vamos con el director y vemos qué tenemos que hacer. Pero ese es parte del seguimiento y acompañamiento que tú como jefe tienes que darle a tu reportero. Lo que decías, Vania, es bien cierto. Yo siempre sabía en dónde estaba mi gente, ¿no? O sea, yo sabía que fulanito estaba en la toma, que fulanito otro estaba en no sé qué y el otro estaba en tal lado. Porque además los mandábamos con chofer. Entonces, como que sí es bien importante. Lo que quiero decir es que no lo hacíamos tan mal. Teníamos esta conciencia porque Veracruz es uno de los estados en donde más asesinan periodistas, pero aún así no está estipulado en ningún lado cómo nos deben de cuidar y cómo debemos cuidarnos. Entonces creo que este es un llamado súper importante el que ustedes están haciendo, no solamente para Guanajuato, sino yo creo que tendríamos que empezar a hacer esta red, de crear un protocolo que realmente sea para cobertura, no nada más para qué hacer cuando te amenazan o qué hacer en caso de que te violenten, sino cómo hacer las coberturas para evitar todo este tipo de situaciones en los que pues evidentemente se pone en riesgo la vida, ¿no?
Sí, no, digo, algunos de nosotros como de forma particular a lo mejor hemos tomado algunos cursos o talleres que luego hay en Ciudad de México y involucran el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, sí, de veras, o sea, lo hemos como reflexionado, a lo mejor algunos que somos más cercanos, otros que no, y además creo que a raíz de esto, sí se ha tomado en general como gremio, digamos, otra conciencia, ¿no? Avisarnos un poquito más, como esta camaradería que tiene que haberla, sobre todo en este momento, ¿no? Compartir de forma personal algo así como bien basiquísimo y que se me quedó mucho y justo a raíz de esto, ahora que les comentaba que estaba en Salvatierra, precisamente, digamos, a falta de protocolos en los medios de comunicación, ¿qué es lo que he hecho, por ejemplo? Es con el colega o con quien a lo mejor tengo mayor cercanía laboralmente, bueno, es Gamaliel, ¿sabes qué? Voy a esto, aquí está mi ubicación, pero Exacto. también hay otra persona por parte de mi familia a la que le digo, voy a tal lado, voy a hacer esto, porque es importante qué vas a ir a hacer, y entonces, bueno, ya sabes que hay 2 personas en tu familia y laboralmente que sabes dónde estás, exactamente. Digo, también procuran, por ejemplo, en el medio de comunicación en el que estoy, pues bueno, hay que ir acompañados, ¿no? Camarógrafo, fotógrafo, o dos reporteros, es importante ya ahora en este momento. Sí, pues ahí sí, la verdad es que recomendamos, y ya que hemos estado en varios estados, y sobre todo para que esto no se vuelva un estado de silencio como fue mucho tiempo el caso de Tamaulipas, sigue siendo, bueno, ahí lo principal, y porque sabemos que no todos los medios de comunicación se comprometen a hacer protocolos y traen ahí bastantes diferencias, es pues saltarnos, la verdad, un poco a los medios empresariales y hacer pues nosotros colectividades entre varios compañeros de los medios, y pues yo les recomendaría hacer, para empezar, un grupo de Signal, que es una Messenger que es un poco más seguro, y que estén todos los compañeros de diferentes medios, porque eso ayuda mucho a que pues mantengan la información, y como bien lo mencionaron, pues ahorita no importa la competencia, sino la seguridad de todos y todas las que cubren. Y bueno, por cierto, Guillermo González Montenegro, buenas noches, saludos para todos desde Tampa, Florida. Dice, desde acá estoy desconcertado por todo lo que está pasando con los periodistas en México, un abrazo para ustedes, les manda, y increíble que las leyes estatales, en este caso, dejen lagunas de las que se pueden aprovechar los delincuentes para salir libres, dice Viridiana Lara también aquí en redes. Y bueno, pues desde acá, desde Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos, buscaremos también a nuestros amigos de Artículo 19 y algunos para ver si podemos viajar al estado de Guanajuato o hacer un tallercito por Zoom y pues tratar de apoyar. Esa sería también como nuestra forma de apoyarlos ustedes y estar con ustedes, y la verdad es que nos da mucho gusto que nos comenten todo esto, que hablen con nosotros, porque creo que nada más la unión es lo único que puede hacer la diferencia. Sabemos, y por muchos casos, ojalá nos equivoquemos, pero ya lo hemos vivido, que el gobierno de los estados pues apoya poco y es poco solidario ante esto, y al contrario, como ya le sucedió, criminaliza a los periodistas por ejercer su trabajo. Esto es algo que sucedía constantemente en Veracruz y que ha sucedido en otros estados. Entonces, pues creo que lo único que nos queda es la solidaridad y el abrazo fraterno entre todos, y pasar el conocimiento de unos a otros para podernos proteger mejor. Y pues les agradecemos mucho su participación en este programa, chicos. ¿Algo más que quieran decir? Yo creo que el gobierno generalmente crea burocracia para sus cuates, pero no para resolver los problemas de los ciudadanos. Entonces hace un gran monstruo para la defensa de los periodistas, da dinero, mete a sus cuates, les paga muy bien, pero no resuelve los problemas. Nosotros tenemos que ayudarnos entre los ciudadanos, entre los periodistas, entre los informadores, para impulsar esto y obligar a que ese dinero se emplee de verdad bien y no en lo que sabemos que hace los funcionarios en México, en comidas y en cenas,
chupes para los cuates. No, pues nada, agradecer. Primero, pues que no se olvide, ¿no? El hecho de que se abran este tipo de espacios y que nos inviten, no es, pues que no se nos olvide y que seguimos pidiendo justicia para Israel Vázquez. Y segundo, que también es un muy buen espacio y agradecemos, por supuesto, los consejos y sí, vénganse a darnos un taller también. Esto, ¿no? Que hay que seguir generando conciencia entre los medios de comunicación y en alguna vez, en una charla, a mí me dijeron eso, ¿no? Si como gremio no están unidos, no esperes que el día de mañana peleen por ti, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahora fue Israel, pero queremos que en Guanajuato ya no vuelva a ser ningún periodista más. De acuerdo. De igual manera, pues agradecer este espacio que, pues como siempre, cada vez que hay algún tema relevante, cada vez que hay algo que decir que quizás no existen los canales bueno, sí existen, pero quizás no haya tantos canales abiertos para hacerlo. Bueno, pues siempre encontramos un espacio aquí con ustedes y pues que continúe la comunicación. Saben que de este lado estamos abiertos a colaborar con pues los temas de su interés, cosas que están ocurriendo en el estado de Guanajuato, agradecidos con el ofrecimiento para asesorarnos en estos temas, nosotros abiertos a recibir toda esta asesoría y nuevamente agradecer este espacio que pues que además es liberador en algún sentido. Claro. Bueno, pues les agradecemos mucho, chicos, y un abrazo, y lo que necesiten, por favor, comuníquense. Estamos también desde acá, podemos monitorear o podemos participar en algo, sepan que aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Y bueno, el espacio está abierto para próximas ocasiones y seguir comentando todo esto. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, terminamos ya esta emisión más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos, y pues nos vemos el próximo miércoles. Recuerden compartir este programa con todos sus amigos y amigas, compañeros, familiares, y seguirnos también en YouTube para que sigamos creciendo. Ahí tuvimos bastantes espectadores, y pues nos vemos el miércoles con otro programa más. Muchas gracias, buenas noches, hasta el miércoles.